Dragones como estos llevan miles de años aquí en Pekín y el que lleva un poquito menos es Antonio, un oscense de 31 años que debe estar trabajando en un bloque de estos, me parece, así que vamos a ver si lo encontramos. ¿Antonio? Hombre, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos por el mundo. a Pekín, ¿qué tal? ¿Cómo Muchas estáis? gracias, muy bien. Compañero nuestro, por lo que veo, agencia F, ¿no? Pues sí, colega y paisano tuyo también. ¿De dónde eres? Pues yo nací en Huesca, aunque mi familia es de Huaso, que es un pueblo que está cerca de Ainsa, en el Sobrarbe, así que oscense y sobrarbense. Bueno, y aquí vemos tu mesita, una camarita también, y eso impresionante, ¿no? Pues sí, claro, unas postales que me ha mandado mi familia y aquí las tengo para no olvidarme de dónde soy. La Torre de Ainsa, Monte Perdido, Peña Montañesa, aquí está Jaca, Huesca capital, aquí y allí Nevado y San Juan de la Peña. ¿Se echa de Siempre menos el presente. Pirineo? Sí, la verdad es que el Pirineo y la familia que está allí, o sea que pues sí, se echa de menos, pero bueno, espero ir pronto para allí. Como hoy es sábado, fin de semana, pues se queda alguien de guardia y me ha tocado a mí. Bueno, ahora sobre todo China de actualidad y sobre todo Pekín por los Juegos Olímpicos, ¿no? Que Sí, vienen. aquí estamos con todos los preparativos para los Juegos, muchas obras, ya habréis visto muchas grúas, todo gira en torno a los Juegos Olímpicos, ya el logotipo por todas partes, las mascotas por todas partes y nada, pues aquí estamos ilusionados a ver qué tal sale la cosa. Este es el gimnasio de los trabajadores, que es donde se celebrarán las pruebas de boxeo. Y bueno, es un estadio que ya existía antes, debe ser de los años 50 o 60, con ese nombre así tan comunista. Pues lo han restaurado un poco, lo han pintado y luego esta zona que eran todo restaurantes pequeños, humildes y tal, lo han tirado todo y pues lo están convirtiendo en una plaza con árboles y tal. Y bueno, hay un jaleo tremendo hoy aquí porque es fin de semana y en lo que son las inmediaciones del estadio pues hay un mercadillo. Pues ya veis aquí de todo, ropa, cosas así deportivas también, por eso de que estamos cerca del estadio y souvenirs, de todo, de todo. Aquí te ha tocado cubrir alguna gira, ¿no? Importante. Pues sí, por ejemplo el Real Madrid, que ha venido aquí 2 veces, pues hemos hecho cobertura de su visita. Jugaron aquí los 2 partidos. El primero de Beckham fue el primer partido oficial de Beckham en el Madrid, fue aquí. Y pues el Barcelona, por ejemplo, que estuvo aquí este verano, pues también cubrimos la gira. Es el tema de la libertad de prensa, ¿cómo está aquí? ¿Tú puedes hacer tu trabajo perfectamente? ¿O? Hombre, pues no, o sea, es más libre de lo que la gente cree, pero sigue habiendo bastantes limitaciones. Por ejemplo, lo que es internet, pues tenemos mucha censura de páginas web. Últimamente nos han cerrado YouTube, no podemos ver vídeos graciosos. ¿Tú has tenido algún problemilla o...? Pues hombre, alguna retención de la policía por alguna cuestión así delicada, pero en general intento pues no meterme en líos y en fin, informar dentro de lo que se puede. La actualidad me persigue y me reclama, o sea que tengo que volver a la oficina. Vale, bueno, pues si no te importa, nos vemos ya esta noche. Pues sí, esta noche estáis invitados a venir a mi casa. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Ha ido el día? Pues nada, muy bien, mucho trabajo, pero divertido. Divertido, Ha estado ¿no? bien. Hemos tenido el lanzamiento de la primera nave china a la Luna y bueno, pues nada, a ver si se publican los periódicos. Venga, pues nada, paso por aquí con tu permiso. Sí, adelante. Esta es tu morada, ¿no? Aquí en Pekín. Pues sí, mi humilde morada. Aquí tenéis la cocina, una cocina muy típicamente china, con el fogón, sin horno, no sé, no hay nada especialmente muy chino. Bueno, ya vemos el ordenador, que es lo que te ha hecho un poquillo más o menos famoso, se puede decir, en España, ¿no? Aquí paso muchas tardes escribiendo
el blog este de Chinochano. Tú que eres de Zaragoza ya sabrás que Chinochano es una palabra muy aragonesa, significa poco a poco, despacio, con tranquilidad. Un consejo muy bueno, ¿no? Hay que ir chinochano por la vida. Bueno, y te da unas alegrías que supongo que no te esperabas, ¿no? Me ha servido pues para divertirme y para conocer gente y para conocerme a mí mismo también un poco. Y para que te diesen un premio en Aragón, ¿no? De periodismo en Pues internet sí. y casi a nivel nacional. Recuerdo el viaje a Huesca, la entrega del premio y todo, pues con mucha emoción, vamos, la verdad es que de los momentos más felices de mi vida. Se me vio que se me entrecortaba la voz en el discurso, pero bueno. Y luego también, bueno, creo que tienes anécdotas curiosas, ¿no? También con el blog. Por ejemplo, no sé, un actor porno español famoso, pues que quería venir a China a conocer un poco lo que es la industria del porno en China. Una vez que hablé de los calzoncillos largos, que son muy típicos aquí en China en invierno, porque hace un frío tremendo, pues alguien me pidió que le mandara unos calzoncillos largos y entonces pues yo hice el encargo. Todavía no me ha escrito, no sé, La Pantoja o Zapatero, todavía estoy esperando. Lo malo es de lo de los calzoncillos, que la gente se empieza a aficionar y piense que tú eres aquí... No, que quede claro a este hombre, porque me pareció gracioso mandar unos calzoncillos largos, pero no acepto peticiones. Esto es la fachada de mi casa, bastante espectacular creo yo, y es el restaurante Jin Tingshan, es muy famoso aquí en Pekín, siempre está lleno de gente, de camareros con pinganillo comunicándose unos con otros, de guardias de seguridad, mucho jaleo siempre. La gente se viene a dar el banquetazo tremendo de marisco y tal, y yo lo uso más bien para desayunar o para picar algo. Para mí es un sitio más, ¿no? Un sitio más, el restaurante de al lado de mi casa, por donde iría, donde más cerca me va. Pues estamos en Houhai, que es una zona de bares muy famosa de Pekín, sobre todo bares con terraza para el verano, y ahora que ya hace un poco más de fresco, pues para meterse dentro, escuchar música, charlar con los amigos. ¿Por qué tanta lucecita roja? Es la que más llama la atención. El rojo es pasión, el rojo es el color de China, además de ser el color de España. Bueno, este es Juan Barajas, más conocido como Caco. ¿Qué tal? Dani, de Aragones por el mundo. Español también, ¿no? ¿Y qué haces aquí en Pekín? Bajar un poquito. Hacer esto, ¿no? Acoplado. ¿Acoplado? Me da un poco de presa moverme, pero esto está muy bien, esto es mucho, es impresionante, ¿no? Y bueno, te vienen muchas visitas, de Aragón te viene gente también a ver. Pues este año sí que estoy teniendo, así como ha habido años que no venía a verme ni la potitos, pero este año sí. ¿Y aquí te relacionas con chinos? Sí, tengo amigos chinos, trabajo con chinos y bueno, he salido con chinas y bien, pues sí, todo tipo de relaciones. Es complicado, más que nada por el idioma y las diferencias culturales, y sobre todo pues que aquí lo de los sentimientos no se esconde incluso con tu novio, entonces pues a veces no sabes muy bien por dónde tiras. Y bueno, ¿tu idea qué es? ¿Quedarte por aquí por mucho tiempo? Es una pregunta complicada, pero yo creo que después de 2008 me marcharé, pero en fin, vamos a ver cómo está la cosa. Pues ya me despido, muchas gracias por haberme enseñado todo esto. Un Bueno, saludo. Daniel, venga, encantado. Hasta luego. Paséis bien.